FM 89.1, Radio Universidad. Hace un ratito hablábamos y escuchábamos lo que estaba sucediendo allí en la conferencia de prensa de la CGT. Había terminado Héctor Daer. Previamente había hablado también el diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, a quien lo tenemos en línea para hablar del acompañamiento de la Central Obrera al paro de mañana de los docentes universitarios, entre otras cosas. ¿Cómo le va, Hugo Yasky? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, primero marcar esta conferencia de prensa que ha brindado recién, que se ha brindado en la CGT, realmente no tuvo demasiada repercusión. A nosotros nos ha costado escuchar lo que sucedía por allí, pero bueno, cuéntenos un poco de qué se trató el encuentro y por qué esta manifestación de apoyo, en este caso a docentes universitarios. Estaban todos los gremios universitarios del país, también los no docentes y los de las escuelas preuniversitarias. Mañana convocan un paro que va a ser total. Lo apoyamos las tres centrales sindicales, la CGT, las dos CTA. El motivo del paro tiene que ver, por un lado, con un ahogo presupuestario que tiene en una incertidumbre total a las universidades públicas de todo el país. Se cuenta con que los recursos presupuestarios van a posibilitar, con el aumento del precio de las tarifas, con la reducción de los envíos que hace el Estado Nacional, cuentan que quizás puedan llegar a junio. La mayoría piensa que mayo va a ser el punto límite. Esto genera, por supuesto, un cuadro de incertidumbre, tanto para los que trabajan y viven de ese salario, como para los jóvenes que van a estudiar. Y por otro lado, el otro reclamo fuerte que se ha planteado es el de los salarios, por supuesto. El retraso salarial que castiga a los universitarios se ve agravado ahora por la reducción presupuestaria. De manera que, bueno, estos dos elementos ha hecho que hoy haya habido una unanimidad en cuanto a apoyar el paro y reclamarle a las autoridades que revean esta decisión de castigar al sector público de la educación. Ya había parado CETERA y los otros gremios docentes que agrupan a la docencia de las provincias de todo el país. Mañana paran los universitarios. Hoy quisimos discutir en el Congreso este tema, no lo pudimos hacer porque el oficialismo no hizo que bajara ninguno de sus diputados y diputadas, del mismo modo que estuvieron vacías las bancas del radicalismo. Solamente 5 radicales bajaron y estuvieron presentes, los que están alrededor del diputado Manes. No pudimos llegar al quórum, nos jugó una mala pasada el tiempo. Algunos diputados y diputadas lamentablemente no pudieron llegar por el problema del retraso y el tema de los vuelos que se suspendieron. Pero bueno, la voluntad de los docentes mañana se va a ver claramente expresada en el paro, y la voluntad en general de los trabajadores del pueblo argentino se va a seguir escuchando tanto en la calle como en el Congreso. Ustedes recuerden que el jueves, mañana lo mencionaba Daer, tenemos la expectativa puesta en lo que pueda pasar con el DNU. Sí. Creemos que hay que ir por la derogación, hay que ir por el rechazo, sería esa la palabra exacta. Así que esperamos ansioso que esto ocurra. En el Senado puede pasar. Puede pasar mañana en el Senado, que está convocado para considerar eso. Sí. Hugo, volviendo un poco a la cuestión del reclamo, son muy pocos realmente, o no sé si tengo mal el dato, pero creo que ninguno, los sectores del trabajo que le han podido ganar o empatar a la inflación de diciembre para acá, arriba del 70%, no sé si, creo que no, pero no ha habido una recomposición salarial de ese tipo en ninguno de los sectores. Y sin embargo todavía desde el oficialismo y de algunos sectores también alineados recriminan o manifiestan esto de
¿Por qué palos en la rueda? ¿Por qué los paros? ¿Por qué nunca se le hizo un paro a Alberto Fernández? ¿Cuál es la respuesta que se puede dar a eso? Y casi está en la pregunta, ¿no? Ningún sector asalariado pudo llegar a tener un aumento del 50% como obtuvo el presidente de la Nación cuando se autoaumentó su dieta, su ingreso. El único precio que se controla en el país se llama salario o jubilación. Ese sí, ese lo pisa el gobierno, lo pisa y hace una marcación estricta hombre a hombre. No ha habido acuerdo con el sector empresario que el gobierno no interfiriera, porque hubo algunos sectores empresarios que porque tienen una ecuación económica más ventajosa o positiva en la coyuntura, accedieron a dar aumentos mayores. El gobierno no permitió que se homologara, es decir, el gobierno interfirió para impedir que el aumento de los salarios, aún en los casos en los que las cámaras patronales los habían otorgado, no se concretara, de manera que está claro. ¿En qué sector fue eso? Se pregunta por qué un paro, bueno, por esto. ¿En qué sector fue que quisieron acordar una paritaria por encima de la inflación y el gobierno no lo permitió? Y uno fue el sector de bancarios, que tenía un número alto y lo pisaron. Y hay otros sectores que ahora no tengo en la memoria, pero fueron de Estado público. Hace un par de semanas hubo 2 paritarias que no se pudieron terminar de homologar. Vos decís que el gobierno interfiere en las paritarias para que justamente no haya una bola de recomposiciones. Sí, tienen una pauta que no puede exceder el 16% del 18%. Cualquier aumento que se acuerde, si está por encima de eso, no se homologa. Es muy grave esto que está diciendo, porque tampoco lo hacen, grave, no es como una versión oficial. El gobierno dice que hay paritarias libres. No. Una cosa es que las paritarias se pueda desarrollar y otra cosa es que cuando acordás un aumento, el aumento te lo invaliden, entonces no es libre, porque la libertad no es la gestualidad de reunirte, discutir, sino reunirte, discutir y que lo que acordás, si hay acuerdo, se respete. El gobierno no lo ha hecho, por eso que claramente es el único precio que se controla en el país, ni el precio de los alimentos, ni los de las tarifas, ni los medicamentos, ni de los alquileres, nada. El único precio que está celosamente custodiado es el de los salarios. Con respecto a esto de los precios que está marcando, ayer se conoció el índice de inflación y el gobierno parecía festejar, ¿no? Un número que es muy elevado, 13,2 dio en el día de ayer. Hay como esta actitud por parte del gobierno de buscar las buenas noticias o festejar y buscarle algún sentido positivo en algunas cuestiones que realmente son insólitas. ¿Cuál es la reflexión acerca de eso? No, que hay una sobreactuación, ¿no? Exitismo, de tratar de cantar las zurras cuando la inflación es del 13%, en un país donde se licuaron los salarios y se licuaron las jubilaciones. Y entonces vos tenés un presidente que a los gritos dice: no voy a renunciar ni a la licuadora ni a la motosierra, y entonces festejan que tuvieron en 3 meses 72% de inflación, con caída del salario que va entre el 20 y el 27%. Lo mismo las jubilaciones. Es una enormidad, es una catástrofe en términos sociales, pero bueno, esta gente aplaude y festeja como si realmente la penuria del pueblo argentino les produjera felicidad. Para esto, alguna de las medidas que se tomaron en las últimas horas, quiero consultarte detenidamente sobre este tema, que es el de las aperturas de importaciones.
hay varios sectores ¿no? de PYME, que vos estarás muy cercano también, que advierten sobre esta situación por la escasa competitividad que podría haber y por también lo que puede afectar a la producción. ¿Qué hay para responder acerca de la medida del gobierno de abrir de importaciones de la producto de la canasta básica, que algunos se fabrican acá incluso? Que esta película ya la vimos y ya conocemos el final. El final es más desocupación, el final es cementerio de pymes, el final es gente que va a encontrar mercadería importada en las góndolas, pero que no la va a poder comprar porque no va a tener salario. La verdad es un retroceso enorme, porque cuando vos destruís el empleo, es algo que se puede hacer rápido y de manera, digamos, muy efectiva. Destruir se destruye rápido. Ahora, volver a generar empleo, volver a generar la cultura del trabajo, volver a regenerar el tejido social, lleva muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y lamentablemente estamos dilapidando el esfuerzo que se hizo cuando salimos de las políticas de los 90, que eran eso. José Alfredo Martínez de Oz, si me remonto antes, decía lo mismo. Bueno, compremos fuera del país, pero cuando vos comprás fuera del país, no comprás el objeto que después vendés, comprás trabajo, porque ningún objeto se hace solo. Ese objeto se hizo en una fábrica, en otro país, donde trabajó alguien que vive de su salario, y aquí se lo negás al que lo podría haber tenido si eso mismo se hubiese hecho en la Argentina. Creo que es la peor de las políticas. Y lo último, Hugo, agradeciéndote por tu tiempo, hoy que estuviste ahí reunido con los distintos gremios, los representantes, ¿se está preparando alguna otra medida, algo para responder a toda esta situación que estás marcando? Y yo creo que, viste, cuando empezás a sentir que el agua en la pava empieza a bullir, se empieza a sentir ese sonido de algo que hierve y levanta temperatura, creo que estamos en esa etapa, a punto de hervor. ¿Y cuál sería el hervor? El hervor, por supuesto, vos me decías el paro nacional, yo te hablo de eso. No, pero pensaba en alguna medida, ahí está diciendo vos que se está evaluando la posibilidad de un paro nacional. Sí, claro. Antes que eso, seguramente va a haber convocatoria para discutir en plenarios. La CTA tiene su plenario nacional el 21 de marzo. Por supuesto, todas las centrales vamos a convocar el 24 de marzo a movilizar para que sea masiva la marcha de este 24 de marzo, y ahí ya van a estar calientes los motores. Bueno, gracias Hugo, un abrazo grande. Hasta luego. Calentando motores, entonces, según Hugo Yasky, para la posibilidad de un paro general. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.